Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Lo primero que cortamos a veces es el congregarnos. Lo primero que cortamos antes que eso, ¿saben qué es? La oración. La fe, comenzamos a dejar que se nos drene la fe, comenzamos a desconfiar de lo que Dios ha hablado, comenzamos a hacer tantas cosas y lo único que logramos es entrar en un caos, en ansiedades, en vacuidades, en vacío y después nos encontramos en una situación tan complicada que decimos, y al final, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está lo que Él prometió? ¿Dónde está lo que Él habló? Y yo quiero decirte, ¿dónde estás vos? Como allí en el Edén, ¿no? Llegó un momento que cuando Dios va a hablar con Adán y ya habían adquirido, habían absorbido, habían comido la enseñanza caída, Dios le dijo a Adán, ¿dónde está? El problema no era dónde estaba Dios. Siempre el problema es dónde está el hombre, dónde está la mujer, dónde está la humanidad. Entonces, hoy yo le quiero hablar un poco y traer tal vez un poco más de claridad acerca de lo que es la fe. Amén. Yo creo que es algo que cuando decimos vamos a hablar de fe, vamos a predicar acerca de la fe, todos decimos sí, yo ya lo sé. Pero en realidad, si lo sabes, tus actitudes, tu forma de vivir tendrías que demostrar los frutos de la fe. Amén. Y a veces caemos en ese ámbito religioso, aún a nosotros mismos creemos engañarnos y decimos, sí, yo tengo fe en Dios, pero mis frutos o a veces lo que hablo marcan algo distinto, marcan que no le creo tanto a Dios, marcan que no sé si Dios va a alcanzar a hacer, no sé si realmente la oración está llegando a Dios y tantas cosas que no suceden a diario. Entonces, hoy yo quiero llevarlo por varios pasajes, quiero establecer en cierta manera lo que es fe y lo que no es fe. Amén. A veces lo que tenemos es simplemente buenas intenciones. A veces simplemente lo que portamos es un conocimiento, pero nada tiene que ver con la fe en Dios. Dice que la fe en Dios arranca por el oír y el oír palabra de Dios. Amén. Entonces desde allí parte la base de la fe. Si no estamos escuchando, si no nos estamos dejando formar por la palabra, si no nos estamos congregando, si no estamos orando, si no estamos buscando la presencia de Dios, no me puede venir a decir que tiene fe en Dios. Porque fe es confianza. Uno de los significados de fe es yo confío en lo que Dios puede hacer. Amén. Y si yo confío en lo que Dios puede hacer, nunca corto cuando viene una situación, una adversidad, justamente mi relación con Dios. Por eso a veces hay algo que decimos que parece que tener fe, o decimos tener fe, pero es simplemente algo positivo, es una declaración. ¿Y saben qué? Nos frustramos. Decirle que te lo, a veces nos frustramos porque nos encontramos, ¿saben qué?, con situaciones donde tenemos buenas intenciones y buenos deseos. Todos deseamos obviamente que nos vaya bien, todos deseamos que tal vez a nuestra familia le vaya bien, todos deseamos que ese familiar o ese ser querido enfermo se sane, todos queremos que ese matrimonio que tal vez está por disolver sea restaurado y así, tantos ejemplos. Pero fe, dice que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios dice que lo que sale por la boca del hombre, háblese de hombre y mujer, dice que es lo que está en su corazón. Amén. Y si la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios, eso va directamente a tu corazón y la palabra se establece como un fundamento. Entonces yo puedo tener buenas intenciones y buenos deseos de que una persona sea restaurada, pero no me paro sobre la palabra que va a restaurar a esa persona. Yo puedo tener buenas intenciones o buenos deseos que ese familiar sea sanado, pero no hago simplemente más que una declaración positiva. No me posiciono en el fundamento legal, espiritual, para que esa sanidad suceda. Y esa es la diferencia entre fe y positivismo. Esa es la diferencia entre fe y simplemente tener buenas intenciones. Yo quiero que el país cambie, pero para que el país cambie, debo ser un intercesor que legisle en los ámbitos espirituales. ¿Conforme a qué? A la palabra de Dios. Yo no puedo hacer que Dios cumpla mi palabra. Lo que yo puedo lograr es que Dios cumpla lo que Él ha prometido.
Y ese es el problema, que muchas veces estamos orando o intercediendo o declarando cosas que Dios jamás ha declarado, que simplemente han salido de nuestra buena intención, que simplemente han salido de nuestro diseño, que simplemente han salido de algo que nosotros creemos que Dios quiere hacer, pero ni fuimos a la Escritura, ni hemos ido a la intimidad para ver si Dios qué ha hablado acerca de eso. Por eso, cuando usted va a orar o encuentra a Jesús orando en su ministerio o a Jesús sanando, en cierta manera Él siempre utilizó la fe. Él siempre utilizó la fe, no usó otra materia para naturalizar los milagros que no sea la fe. Por tu fe fuiste sanada, le dijo a la mujer. Por tu fe recibe la sanidad. Por la fe, y siempre fue por la fe, porque Jesús no podía sanar con buenas intenciones. Él era un hombre que tenía buenas intenciones, Él era el Hijo de Dios, pero Él sabía que aún siendo el Hijo de Dios, tenía que moverse en legalidades en ámbitos espirituales. Por eso muchas veces Él le decía al paralítico que había estado 38 años allí, mullido, ahí en la cama, que no se podía mover, le dijo lo primero: tus pecados. Porque la base legal de la enfermedad que él tenía eran los pecados. La base legal que estaba atormentando a ese hombre era el pecado. Y los fariseos dijeron: ¿Cómo va a decirle tus pecados te son perdonados? Que eso es solo de Dios. Pero en realidad lo que no entendían era que Dios le estaba dando la revelación a Jesús. Por eso, porque él era uno con el Padre, y le estaba diciendo: la base legal para que esa enfermedad se vaya, hay que quebrantar el pecado. Tiene que ser perdonado todo aquello que ha hecho fuera de la voluntad. Hay muchas enfermedades que vienen por causa de maldiciones. Hay muchas enfermedades que vienen por causa o consecuencia de decisiones que hemos tomado. Hay muchas enfermedades que vienen en cierta manera de imprevisto. Pero por eso hay que ir a la oración. Por eso hay que ir, ¿no es cierto?, a la presencia del Padre. Por eso hay que ir a las Escrituras, y no tan solo pararnos en un emocionalismo, no tan solo pararnos en un buen deseo, sino pararnos en el lugar correcto para legislar a favor de esa persona, a favor de tu vida, a favor de tu hogar. ¿Cuántos queremos, creo que todos, que a nuestro hogar le vaya bien? ¿Cuántos queremos que nuestra economía le vaya bien? Pero para que a la economía nuestra le vaya bien, para que a nuestro hogar le vaya bien, tendremos que ir no tan solo con el buen deseo: Padre, bendíceme. Padre, tú prometiste en la Biblia que algo genérico, no. Si algo está pasando, si algo está afectando nuestra economía, si algo está provocando que haya un tiempo de escasez o de estar en lo justo o en lo apretado, tendremos que ir a la oración para pedirle al Padre que nos revele cuál es la causa legal en el ámbito espiritual que está permitiendo o que está estableciendo la escasez como un modelo en nuestra vida. ¿Se entiende? Entonces yo puedo pasar horas orando, horas gritando, levantando la voz, horas, pero mientras no haya fundamento legal, espiritual, nada va a suceder. Me voy a quedar ronco, me voy a quedar frustrado, me voy a quedar tal vez ahí deprimido. ¿Y qué pasó? Por eso en esta mañana les quiero hablar, como le digo, que fe no es tan solo lo que muchos por ahí tienen. Sí, yo creo en Dios. El apóstol Pablo dijo: hasta los demonios creen en Dios. Decirle que tiene no, hasta los demonios creen en Dios. Decirle, poner cara de demonios y decirle: hasta los demonios creen en Dios. Así se asusta el lado, se despierta, ¿no? Entonces, ¿qué nos diferencia entre los ángeles caídos? ¿Qué nos diferencia entre los ángeles que conocieron a Dios y fueron echados de allí del cielo por causa de la rebelión referente a los hijos de Dios? Entonces, te vuelvo a decir, no basta con tan solo la declaración positiva. Basta, en cierta manera, o se refiere la fe a un modo de vivir. ¿Cuánta gente que dice: yo vivo por fe? ¿Por qué? ¿Por qué viví por fe? Porque dejé mi trabajo y yo sé que Dios me mandó a hacer algo. ¿Y qué te mandó a hacer? Y no sé, Dios me va a revelar en el camino. No. La fe no es incertidumbre. La fe es certeza. Ahora, mire, nosotros confundimos incertidumbre con las cosas que no vemos. Y son dos cosas distintas. A veces creemos que tener incertidumbre, y bueno, el pastor, y yo dejo el trabajo, y no sé, o hago esto o aquello,
pero tenés un plan, una visión, un plan de acción que te dio Dios. Porque Dios no se mueve bajo incertidumbre. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Y cómo sabes que estás esperando? Mire, acá, también, bueno, casi todos andan en auto, pero mire si usted tiene que tomar el colectivo, ¿no? El colectivo. Usted se va a asesorar, póngale bueno allí, ¿no? Vamos a poner que tome el 50, acá en Plotier. Se va a asesorar, en cierta manera, por dónde pasa el colectivo. Va a ir a la parada y va a esperar ahí. ¿Por qué? Porque tiene la certeza de que el colectivo va a pasar por ahí, aunque todavía no lo ve, todavía no ha pasado. Pero qué loco sería que usted se pare fuera de su casa, por donde no ha recorrido el colectivo, y se ponga a declarar: yo sé que el colectivo un día va a pasar. Y declaro en el nombre, se va a cansar, se va a poner, y el colectivo no ha pasado. Declaro en el nombre de Jesús que va a pasar. Porque tengo la autoridad y comenzamos a hacer cosas que nada que ver, porque no nos paramos bajo una legalidad espiritual. Entonces la legalidad espiritual sería conocer el recorrido, el camino por donde Dios quiere que andemos. Y conforme a eso luego accionar la fe. Por eso la fe es certeza, digo amigo, la fe es certeza de lo que estoy esperando. Sí, pastor, yo estoy esperando ser sano, pero ¿quién te asegura que te vas a sanar? ¿Por qué me decís que te vas a sanar? ¿Por qué me decís que vas a ser bendecido? Es que yo lo escuché un día, lo escuchaste, pero ¿quién te lo asegura? ¿No? Medio loco sería que se presenten abogados a defender, ya sea al querellante o al acusado. Simplemente decir: no, yo sé que es una buena persona. Pero no se trata de una buena persona, se trata de hechos legales. Decí conmigo, se trata de hechos legales. Entonces yo voy a ser sanado porque Cristo prometió, y ahí va la promesa, ahí va la palabra, ahí va el tabar. Por eso necesito estudiar las Escrituras. Por eso Satanás lo que primero te corta es la oración, lo segundo que te corta es la Escritura. Por eso lo más pesado que te resulta: no, pastor, es que yo no entiendo. No, es que Satanás provoca ese estupor, ese embotamiento para que no entienda, no se te revele las promesas. Porque cuando vos orás, no tenés que orar cualquier cosa. Cuando nosotros oramos, intercedemos, es bajo argumentos legales. Dice que Dios es un juez, que Jesús es el abogado. Entonces me habla de un ámbito jurídico. Y en un ámbito jurídico, si en lo natural yo no me puedo presentar simplemente a decir: es una buena persona mi defendido. No, yo tengo que demostrar que mi persona, o que la persona que yo defiendo, es una buena persona o no estuvo en el hecho involucrado. Pero es con prueba, con algo fehaciente, con una base, con algo sólido, para que el juez pueda tomar esa determinación. Entonces la palabra de Dios dice, déjenme buscar un poco acá. Se me fue. Miren, yo tengo varias anotaciones, pero quiero antes, ir a un pasaje bastante conocido. Lucas capítulo 17, versículo 5, yo creo que todos lo conocen de memoria. Dice: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. ¿Qué le dijeron? Entonces el Señor le dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara y apacienta el ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le decís más bien: prepárame la cena, cíñete, sírveme hasta que yo ya haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? Entonces Lucas 17:5 dice: dijeron los apóstoles al Señor: aumentaron la fe. Y el Señor les dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, siendo un siervo que ara o pacienta ganado, al volver del campo, luego le dice: pasa y siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebes tú? Miren, parece que Jesús habla de varios temas distintos. Cuando a Jesús le dice los apóstoles: Jesús, aumentanos la fe. Y esa pregunta o esa requisición, ¿saben cuándo viene?
cuando Dios dice que debemos perdonar 7 veces al hermano. ¡Wow! No vino antes para hacer milagros. Cuando le dijo, ¿hasta cuánto debo perdonar? No, 70 veces 7. Y si 7 veces te fallas, las 7 veces vuelven el día desgraciado, tenés que perdonarme, ¿no? Y entonces dijeron los apóstoles, Señor, aumentanos la fe. Ahí fue en el momento que pidieron, que está en versículo anterior al que yo le leí. Pero ahora, cuando él le dice, Señor, aumentanos la fe, él habla de la semilla de mostaza. Y muchas veces se ha hablado, se ha interpretado, bueno, si tuviese fe, y mi fe tiene que ser aunque sea chiquitita, porque la semilla de mostaza es la más chiquitita, y yo alcanzo, y si alcanzo, y hemos dado con medida. Nada que ver. Después habló de un siervo. ¿Qué tiene que ver el siervo en la fe? ¿Por qué enganchó la semilla de mostaza con que si yo tengo un siervo y que está todo el día trabajando en el campo, cuando viene a mi casa, yo no lo siento enseguida a la mesa, sino le digo, servime, atendeme, y después que yo haya comido, ahí recién sentarte a comer vos? Ahora, yo quiero enlazar este pasaje para entenderlo con Lucas 7, versículo 6, otro pasaje muy conocido, el centurión romano que pide por su siervo que estaba enfermo. Y le dice, Lucas 7, 6, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues yo no soy digno de que entre bajo mi techo, por lo que aún no me tuve ni digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y le digo al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él, y volviéndose la gente le dijo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Lo que había descubierto el centurión había aplicado lo que Dios le estaba enseñando con la parábola de la semilla y del siervo. Lo que cuando Jesús le dijo, cuando los discípulos le dicen aumentanos la fe, y Jesús comienza a hablarle de la semilla de mostaza, lo que le estaba diciendo es, no se trata de aumentar o disminuir, se trata de activar lo que ya tienen. La semilla de mostaza, él dijo lo más ejemplo, era lo más chico de la creación, pero en ella está el ADN y el potencial de que si la ponen en tierra, en el lugar correcto, se desarrolla y evoluciona conforme Dios ha establecido y ha hablado acerca de ella. Entonces, él, hablando acerca de la fe, nos hace entender que muchas veces estamos pidiendo algo que nosotros debemos comenzar a activar. Muchas veces que no tengo fe, no es que no tenés fe. Lo que no tenés es, o no has descubierto, es la autoridad que tenés por medio de la fe. Entonces, estamos allí con el centurión y él le dijo, mira, simplemente di la palabra y mi siervo sanará. Simplemente di la palabra y mi siervo sanará. La semilla mostaza, ¿qué portaba? Una palabra. Desde el Génesis. Y darán fruto, y los frutos darán nuevamente, y había un ciclo que se generaba, portaba una palabra. Pero ahora fíjense cómo el centurión entendió lo de la fe, cómo entendió el tema de que se trataba de una autoridad, porque le dijo, ¿sabe qué, Jesús? Yo soy un hombre puesto bajo autoridad. Digan conmigo, la fe se desarrolla con gente bajo autoridad. No vas a tener una fe genuina en Dios si sos alguien que no se sujeta ni a autoridad terrenal ni a autoridad espiritual. La fe en Dios se manifiesta bajo alguien que tiene autoridad. La fe en Dios no se desarrolla bajo el orgullo, bajo el leviatán. La fe en Dios no se desarrolla bajo un espíritu de independencia. Por eso hay gente que cree que puede mandar a Dios. Por eso hay gente que cree que Dios está obligado a, pero viene gente que está bajo autoridad y dice, yo entiendo cómo funciona el ámbito espiritual. Si yo estoy bajo autoridad, tengo la autoridad para ordenarle a mi fe que naturalice lo que Dios ya ha hablado. Eso es lo que estaba pasando con el centurión. Por eso Jesús le dice, nadie que tiene un siervo, ¿cómo dijo? ¿Nadie qué? Entonces, ¿la fe la tenían o no? Porque el siervo ejemplificado ahí, no en el centurión, sino en la semilla mostaza, era la fe. La fe viene a servirte. La fe viene a estar al servicio del hombre y de la mujer. La fe viene a estar para ser utilizada.
La fe viene a estar para hacer, en cierta manera, que la pongas a trabajar. Pero ¿qué sucede? Por eso dice, después de haber estado ese siervo trabajando todo el día, nadie le dice a su siervo cuando llega, aunque está cansado de trabajar todo el día, vení, sentate, papito. No, le dice, vení, servirme primero y después come tú. Le estaba diciendo, ¿saben qué? Lo que ustedes no entienden es que ya tienen, la fe está esperando que ustedes la envíen, para que cuando ustedes la envíen con la autoridad delegada que yo le he dado, se provoque, porque dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a este árbol, dice una versión, otro dice al sicomoro, otro dice a un monte, trasládate, córrete y échate en el mar. Fíjense que Dios le dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, bueno, chiquito, yo voy a escuchar tu oración y te vas a tener que poner a orar. No. Tendrás tanto poder que simplemente darás la orden. Y es lo que Centurión entendió y que a veces nos cuesta entender. Que cuando estamos bajo la autoridad de Dios, cuando llevamos una vida conforme a lo que Dios ha establecido en nuestra boca de poder, hay cosas que no necesitamos orar, hay cosas que necesitamos desatar. Por eso le dijo a Pedro, yo te doy la llave de los cielos, y todo lo que ande en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra, no dijo todo lo que ores en la tierra, todo lo que desates en la tierra se desatará en el cielo. Y todo lo que desates o ates, en la tierra será atado en los ámbitos espirituales. Porque eso es fe. La fe está a tu servicio. La fe no se trata solo de creer en Dios. Sí, crees en Dios. Pero tu fe va ejercitándose y tomando autoridad legal cada vez que vos dejás penetrar la palabra de Dios en tu ser interior. Cada vez que vos dejás que la palabra te traspase como la espada de doble filo y que saque lo que no tiene que estar, y que saque la inseguridad, y que saque la incredulidad, y que saque todo aquello que en cierta manera apaga tu fe, apaga tu autoridad. Y por eso andamos a veces mendigando oraciones de otro, y por eso andamos dependiendo de que otro ore, a que otro en cierta manera se ponga a la brecha. Cuando Dios te dice, cuando le pidieron que aumente la fe, dijo, no se trata de aumentar, se trata de entenderla, se trata de activarla. Todos tenemos fe, por eso dijo, todos tienen un siervo. Hoy en día vos tenés un siervo en lo espiritual, alguien que está para servirte. ¿Cómo se llama fe? La fe es la certeza de lo que Dios ha prometido, y la seguridad, aunque no lo veas, todavía no es natural. Entonces yo ya no voy a hablar cosas por hablar. Entonces yo ya no voy a decretar cosas por decretar. Si yo me introduzco en la Escritura, sabré lo que Dios me ha concedido legalmente. Y algo que Centurión sabía, aunque era gentil y no era del pueblo de Dios, se le había revelado. Porque él era alguien que funcionaba bajo autoridad. Entonces dijo, yo lo vi y lo llevé al ejemplo mío. Si yo soy alguien que está bajo autoridad, yo le digo a mi siervo, ve, haz esto, y no necesito verlo. Yo sé que lo va a hacer, porque lo envié con autoridad, porque yo tengo autoridad y lo que yo digo se va a hacer. Amén. Entonces, lo que no hemos entendido es esto. Tenemos una fe religiosa. Tenemos una fe de por si las dudas, pero no tenemos una fe manifestada en autoridad. Y es lo que necesitamos, iglesia, para cambiar la realidad de una sociedad, la realidad de una familia. No va a cambiar, te vuelvo a decir, con buenas intenciones. Está bien tener buenas intenciones, pero acá se trata de un ámbito legal y jurídico espiritual. Se trata de que vos tenés que presentar una verdad para que esa verdad pueda transformar una realidad. La buena intención a Satanás no le importa. Hasta él a veces te da bendición. El tema es cuando se desata una verdad. Y la verdad que desató Centurión es, ¿sabes qué? Bueno, yo no soy digno de que entre bajo mi techo, pero en cierta manera, Jesús, necesito tu palabra. Diga conmigo, semilla de mostaza. El centurión era la semilla de mostaza.
El centurión era la semilla de mostaza, había entendido que si él tenía la palabra, lograba que Jesús le soltara la palabra, él tenía la autoridad para que su siervo sea sanado. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios. Antes de pasar al siguiente punto, yo quiero recalcar este punto. Yo anoté, la fe en Dios se basa en lo que Él ha dicho. La fe de Dios se basa en lo que Él ha dicho y no en nuestra habilidad. A veces basamos la fe en Dios de acuerdo a lo que podemos hacer, a la habilidad que tenemos. Y es ahí donde comenzamos a errar. Una cosa es autoridad, otra es habilidad o dones. Pero la fe en Dios se basa, se establece, se fundamenta, se afirma sobre lo que Dios ha dicho. Dios no va a hacer algo que vos hayas dicho, a no ser que lo que vos estés diciendo es algo que Él haya dicho. ¿Se entiende? Por eso en un momento dice, si oran y piden y no reciben nada, tal vez están pidiendo mal, dijo Jesús. Están pidiendo para sus deleites, están pidiendo fuera de mi voluntad. Entonces, en esta mañana, lo que yo quiero establecer como una verdad es que la fe en Dios se quiere mover en tu vida. Que la fe en Dios es una autoridad delegada de parte de Dios para ti. Pero la fe en Dios siempre se va a basar en lo que Él ha dicho. No se va a basar en otra cosa. Por eso la fe, vuelvo a repetir, viene por el oír. La fe en Dios viene por el oír y no en palabra de Dios. Amén. Si no, es otro tipo de fe o tenés fe en otra cosa. Amén. Pero no fe en Dios. Ahora, como le decía hace un rato, cuando hay fe y se está caminando en lo que Dios ha dicho, solo se suelta la orden. Cuando hay fe y se está caminando en lo que Dios ha establecido, solo soltamos la orden. Hay veces que uno va a orar y hay veces uno que simplemente va a soltar la orden que Dios te ha dado. Los profetas eran un ejemplo claro de eso. Los profetas venían y decían, así Jehová Dios ha dicho, y soltaban lo que Dios había dicho, ni le quitaban ni le agregaban. ¿Se entiende? Muchas veces no necesitaban, otras veces sí hacían intercesiones, otras veces hacían oraciones, pero muchas veces simplemente era o es soltar o decretar y establecer en lo natural lo que Dios ya dijo en lo espiritual. Te vuelvo a decir, estás pasando escasez, estás pasando problemas económicos, anda al ámbito legal, anda a la escritura. Fíjate cuáles son tus derechos, cuáles son tus deberes, qué es lo que ha legalizado la escasez en tu vida. No se trata del gobierno, no se trata del dólar, no se trata, eso siempre va a estar. Pero si nosotros decimos que cuando Argentina mejore su economía, a nosotros nos va a ir bien, estamos complicados. Porque la economía mundial le van a ir en colapso cada vez más. Pero hay una verdad establecida que Dios ha dicho, una de las tantas, que en la casa del justo no haría falta de ningún bien, que Él daría hasta que sobre y abunde, pero hay, para alcanzar esa promesa y esa autoridad o esa palabra se naturalice, hay cosas que debemos sacar de nuestra vida. Tal vez tenemos que sacar cosas que están incorrectas, que están afectando. Ustedes saben que hay pecado, que hay iniquidad que afectan el área económica. No tan solo por la ofrenda, por el tiempo, sino por muchas otras cosas más. No podemos estar envueltos en pornografía, por decir un ejemplo, y pedir que Dios bendiga nuestra economía. Porque hay un ámbito legal donde hay espíritus del inframundo que tienen legalidad para arruinar nuestra cosecha. La Biblia habla como la oruga, el saltón y el revoltón que se comen la cosecha. Malaquías habla de recibir los recursos como el saco roto. ¿A cuánto no le ha pasado, no? Cobras el sueldo, el 2 y ahora te alcanza hasta el 5. Antes como uno decía hasta el 15 por lo menos. Ahora el 5 y ya, pero ¿en qué se me fue? Es que la cosa está más cara y a veces las cosas no están. Está bien, está más cara, lo entiendo. Pero a veces uno te va a preguntar si no, sí que gasté. Se me rompió de vuelta esto, se me rompió de vuelta aquello. Cuando parece que estoy logrando hacer algo, otro gasto viene. Se me enfermó el nene, se me enfermó esto, se me enfermó aquello. Entonces, ámbitos legales donde Satanás afecta nuestra economía, no afecta nuestra salud.
afecta nuestras relaciones matrimoniales, afecta nuestras relaciones entre padre e hijo. Por eso debemos despertar a la verdad de que estamos caminando en un ámbito espiritual y natural. El hombre fue diseñado, el hombre y la mujer, fue diseñado para caminar en lo natural, pero manifestar lo espiritual. No podés disociar, es una mentira, un engaño del reino de la tiniebla, cuando vos disociás lo espiritual de lo natural. Porque lo que en realidad estás haciendo es dejarlo de Dios y caminar conforme al reino de la tiniebla. Pasa que el reino de la tiniebla no te va a decir que estás caminando también en un ámbito espiritual de oscuridad. Pero es loco, no podemos separar, aunque quisiéramos, no vamos a poder separar lo espiritual de lo natural. Lo que podemos hacer es separarnos de un reino, del reino de la tiniebla, y alinearlo al reino de la luz, o separarnos del reino de la luz y alinearnos al reino de la tiniebla. Pero hoy vos y yo, o estamos sentados en lugares celestiales, en lo espiritual, o estamos en cárceles del inframundo. ¿Y cómo es esto, pastor? Si hay falta de perdón, si hay dolor, si hay enfermedad, si hay quejas, estás en ámbitos del inframundo. Tal vez no toda tu alma, como ya hemos enseñado, por fragmentación del alma, pero hay una porción, hay una área de tu vida que Satanás legisla y con eso le basta para hacerte funcionar conforme a lo que quiere. Por eso te vuelvo a decir, fe es algo mucho más profundo. Fe es obediencia. Te vuelvo a decir, la fe se demuestra con la acción antes de ver. En un momento, Hebreos 11, muy conocido por los héroes de la fe, usted después lo va a leer en su casa, Hebreos 11 completo, pero ahí habla de Noé. Y mire, Noé es un buen ejemplo para este tiempo, porque la Biblia termina hablando y dice que cuando venga la segunda venida del Mesías será como en los tiempos de Noé. Habrá una corrupción, se habrá corrompido tanto la humanidad, pero también habrá gente que buscará de Dios. Se habrá aumentado la maldad, pero también se habrá aumentado la gracia. Y nuestros tiempos, los que vivimos y los que vienen, son como los tiempos de Noé. Pero en Noé encontramos que él fue considerado por el escritor de Hebreo como un héroe de la fe. Le pusieron ese título. En realidad es un hombre que supo activar la fe. Ahora en un momento a Noé se le dice algo que jamás se había visto hasta ese entonces en la tierra. Noé, va a llover sobre la tierra. Hoy en día no es el llover y ya sabemos lo que es. Pero en ese entonces no existía la lluvia como tal. En ese entonces no existía el diluvio, no existía el aluvión, no había pasado nunca en la tierra. Pero recibe Noé la instrucción, recibe Noé la palabra, y veo que Noé activa de inmediatamente. Noé va a suceder esto, yo voy a tener un juicio, voy a traer a la humanidad, a los animales, pero a vos y a tu familia, a tus hijos, a la esposa de tus hijos, a los animales que yo te envíe, voy a salvar para preservar la raza humana. Y Noé se puso a trabajar, y Noé se puso a caminar conforme a lo que Dios le había hablado. Noé no pidió, Noé no podía comprobarlo, corroborarle a la otra persona que era la lluvia. Él no sabía que era la lluvia. Seguramente muchos cuando vienen a hacer, ¿y eso qué estás haciendo? ¿Un barco, una casa? ¿Qué es eso? ¿Para qué no? Para cuando venga la lluvia, ¿qué? ¿Cómo es? ¿Se da cuenta que él parecía loco? Y a veces nos mandan a hacer esas cosas y eso es caminar en fe. Caminar bajo una dirección. Noé sabía lo que estaba haciendo. No era que nos no, y que por las dudas Dios me dijo, vamos a hacer un barquito a ver si nos salvamos. No, a Noé se le fue entregado un plan. Harás la barcaza de esta medida, la calafetará, la harás de esta madera, y tal punto, tal mes, tal día, yo ya enviaré. Había un plan, había un diseño. Eso es fe. Noé caminó aunque todavía no lo veía, pero él sabía la certeza de que lamentablemente venía un juicio sobre la tierra. Y dice el escritor de Hebreos, por la fe de Noé vino el juicio de Dios. Noé le creyó, entonces Dios tuvo el ámbito legal para ejecutar su juicio. Entonces, la fe se demuestra antes de ver el resultado. Abraham fue sacado de su tierra. Apártate de tu tierra, de tu parentela, y te llevaré a una tierra prometida. Pero sale sin saber dónde iba. Sale sin saber a dónde Dios lo llevaba. Pero llevaba una dirección y llevaba una palabra. Apártate de tu parentela, ve por este lugar y yo te mostraré. Y cada día
de Abraham era un día de vivir en fe. Todos los días dependía de la dirección de Dios. ¿A dónde vamos Dios ahora? ¿A dónde va? Correr la tienda para allá, más al norte. Y sin darse cuenta, Abraham se estableció como nómade por toda la tierra prometida que 500 años después su descendencia iba a heredar. Ahora, Lucas 17:11 dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos de Jesús. Pero alzando la voz le dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Qué le dijeron? Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y uno lo que esperaba de parte de Jesús es: se sanaba. No. Le dijo: chicos, vuelvan, vayan al sacerdote y presenten el sacrificio por su limpieza, por en cierta manera su lepra. Pero si ellos se miraban, estaban leprosos todavía. Jesús hacía para que se ejercitara la fe de distinta manera. A un leproso le dijo: sí quiero, sé sano, lo tocó y inmediatamente fue limpio. Pero estos 10 leprosos, en cierta manera, Dios lo envió sin ser sano todavía. Dijo: vuélvanse por donde han venido, preséntense al sacerdote para que él vea que ustedes ya han sido sanados. Pero se miraban la piel, se miraban la mano, se miraban su cuerpo, sentían el dolor todavía de esa enfermedad que se los iba comiendo en vida. Y dice que la palabra, que alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo: id y mostrado a los sacerdotes. Cuando eran sanos de lepra, tenía que mostrarse al sacerdote y presentar un sacrificio para que ya se lo declare sano y poder volver, porque los apartaban del pueblo, porque era una enfermedad muy contagiosa. Ahora, miren esto: id y mostrado a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, ¿cuándo fueron sanados? ¿Cuándo fueron sanados? ¿Qué pasaba si se quedaban parados renegando ahí de Jesús? Oye, al final encima nos paramos lejos para no contagiarlo al loco y le dijo que si no fuéramos. Pero mientras ellos accionaron su fe, cuando Dios le dijo, le dio la palabra, lo mismo que centurión, le soltó la palabra: preséntense al sacerdote. Entonces en ellos se conectó su fe con una verdad. ¿Cuál verdad? Que solamente cuando ellos estaban sanos se podían presentar ante el sacerdote. Pero si Dios, Jesús, el Rey de Reyes, le estaba diciendo: preséntense ante el sacerdote, aunque en lo natural su cuerpo todavía estaba enfermo, en lo espiritual se había soltado un decreto: sanidad. Entonces, mientras ellos caminaron, mientras ellos iban en camino, no dice el primer paso, el segundo, porque dice que no volvieron todos, volvieron solo a glorificar a Jesucristo. Pero capaz que fue 1 kilómetro, 2, no dice la historia de cuán lejos estaban del templo. Pero imagínense que estaban, no sé, de Plotier a Neuquén. Entonces comenzaron a caminar, y su mente comenzó a trabajar. Seguramente sus ojos naturales todavía veían la llaga, todavía veían, sentían el dolor, todavía sentían el olor a podrido que largaba esa enfermedad. Pero seguían caminando hasta que de pronto se encontraron sanos. Fe es caminar cuando Dios ya te dio la orden. Fe es caminar, y muchas veces nosotros, me oraron y me dijeron, ya me soltaron la palabra, me decretaron y siento todavía el dolor, no importa. Seguí confiando, seguí declarando que ya sos sano. Conectate con la sanidad de Dios. Conectar tu mente con lo que Dios ha dicho. Si Dios ha dicho una verdad, si Dios te estableció una verdad, no te muevas de allí, porque tarde o temprano en el camino la sanidad vendrá. Tarde o temprano en el camino los recursos se abrirán. Tarde o temprano en el camino los favores de Dios te alcanzarán. Lo que Dios estaba haciendo, lo que Jesús estaba haciendo era que tuvieran fe. Que tuvieran fe. Al que lo sanó inmediatamente le dijo: ¿tú crees que, hablando de otro leproso, ¿tú crees que yo puedo hacer esto? Sí, ese hombre ya tenía fe. Por eso Jesús le puso la mano, se limpió. Pero al otro 10 leprosos él necesitaba ejercitarle la fe. No bastaba con hacerle el milagro inmediato, porque él sabía que se iban a desviar. Por eso él le dice: vayan y preséntense. Obtuvieron una palabra,
obtuvieran un pase para su sanidad. Por eso en esta mañana no sé a quién Dios le está hablando, no sé qué situación está pasando, pero Dios te está diciendo, te tiene que bastar con el decreto legal, posicionarte en lo que Dios ha dicho y seguir caminando, posicionarte en lo que Dios ha dicho y correr hacia el templo. No corras en dirección contraria, no corras bajo la desesperación, no corras bajo la angustia, no dejes al Maestro, que es el único que te puede dar una solución. ¿Cuántos dicen amén? Por eso te vuelvo a decir, estamos muy acostumbrados que en las situaciones difíciles corremos en dirección contraria, porque nuestros ojos naturales te dicen, Jesús no está. Entonces, ir y mostrar al sacerdote, aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Ahora, Éxodo 14, versículo 15 dice, entonces Jehová le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo en dos, y entren los hijos de Israel por medio del mar seco. Por eso digo, hay cosas que no hay que orar. Hay cosas que hay que habilitar. Moisés, en un momento cuando ya se le había hablado, Moisés acampa acá, el faraón va a creer que están atrapados. Ve un capítulo antes, Dios le había revelado todo a Moisés lo que iba a hacer. Que los egipcios iban a creer que estaban atrapados dentro del mar y que iban a venir y lo iban a alcanzar y lo iban a liquidar. Pero yo saldré a pelear por ustedes, le había dicho. Entonces, cuando vieron a los egipcios, Moisés se levanta y comienza a decir, vamos a ver la salvación de Jehová, todo. Pero comenzó a orar a Dios. Y Dios dice, ¿por qué clamas a mí, Moisés? Si yo ya te solté la palabra. Simplemente levantá tu vara. La vara representaba la palabra. Levantá la vara y caminen por el medio del mar en seco. Y muchas veces tenemos la palabra, muchas veces no vamos a la Escritura. Y entonces no sabemos qué vara utilizar, qué momento utilizar. Y estamos asustados, tenemos el mar rojo enfrente, tenemos a los egipcios atrás, tenemos al rey de la tiniebla queriendo destruir nuestra familia, queriendo destruir nuestro sueño, queriendo destruir. Y entonces, ¿para qué me sirve venir a la iglesia? Entonces, ¿para qué me sirve venir a Dios? ¿Sabes cuántas veces lo hemos escuchado? Y allí llorando y todo, y al final ahora... Y es lo que le decía a Moisés. Moisés había sepulcro en Egipto. Mire, mente conectada con la muerte, mente conectada con la decadencia, mente conectada con la esclavitud. Pero Moisés le dice, ¿saben qué, chicos? No, Dios va a salir a nuestro favor. Y nadie había visto abrirse el mar, ni nadie lo volvió a verse abrir, solamente el Jordán cuando pasó Josué. Pero era algo que nunca había sido hecho. Pero ya se le había dado a Moisés la orden de abrir el mar rojo. Entonces, en esta mañana Dios te está diciendo, yo ya te he dado palabra. Tal vez hoy estás atribulado, tal vez hoy estás con duda, tal vez hoy estás diciendo, pero ¿para qué? No sé de qué ir a la iglesia, si me siento fracasado, me siento esto, me siento aquello, me siento que la situación es más grande, es más alto, que hay gigantes delante de mí, que hay circunstancias que me han acorralado. Parece que mi único destino es la muerte, perecer, que ser destruido. Pero Dios te dice, no, levanta tu mano, Moisés. Moisés, levanta tu vara. Decía el que tiene al lado, Moisés. Moisés, levanta tu vara. Todos tenemos una palabra que ya Dios nos ha dado. Y si no, todos los días, por eso tienes que ir a la Escritura también. Hay palabras que ya están allí. A veces perdemos tiempo orando por cosas que Dios ya no ha concedido. Vuelvo al ejemplo que siempre hacemos en casa cuando uno tiene hijos. Mis hijos no me preguntan si pueden abrir la heladera. La abren, desgraciado. ¿No? Te dicen, papá, no hay nada, hay agua nomás, cuando ya no queda nada. El único aviso que va a dar. Pero no te piden permiso para abrir la heladera. ¿Y eso lo hacen pecadores? No. Porque están en casa. Porque saben que eso les pertenece. Porque saben que lo que es en casa es de uso común. Porque saben que así como es mío es de ellos. Y a veces estamos, y Dios danos la provisión, danos el pan para hoy y tal. Dice, no, abrir la heladera, loco. Claro, desatar los recursos. ¿Qué crees? Mire que loco, a mí me cansaría lo natural, ¿no? Que mi hijo me dijo, abrite la heladera, papá, porque necesito, bueno, vamos, claro. Después me voy, papá, abrite la heladera porque quiero sacarnos un yogur. A la tercera se abrí la voz. ¿Es lo lógico, no? Y a veces nos comportamos en lo espiritual así, hay cosas que ya nos fueron entregadas. Y eso es que es la fe. La fe es la autorización legal
para naturalizar lo que tal vez no ves, pero que ya tenés. Amén. La sanidad ya la tenés. La restauración económica ya la tenés. La restauración familiar ya la tenés. El tema es que estás pidiendo permiso para abrir la heladera. Y Dios te dice, yo ya me cansé de abrir ahora. Llega un momento que Dios te va a entrenar para que la abras. Y te vas a pasar bastante hambre hasta que oiga, no, yo voy a abrir la heladera, ya tengo hambre. ¿No? Va a llegar un momento que la vas a abrir porque ya la panza suena. Y si yo no, entonces ahí va a ser donde te vas a poner a orar, donde vas a poner a decir, y tú dijiste y esto, aquello y lo otro. Por eso, te vuelvo a decir, el miedo desactiva la fe. La fe es creer que lo que Dios dijo se hará. Eso es fe. Creer que lo que Dios dijo se hará. Entonces, Moisés levantó la vara y sucedió lo que Dios le había dicho, se abrió el mar. Pasaron ellos, los egipcios quisieron hacer lo mismo, pero no pertenecían a Dios. Dice que el mar se cierra y se terminó el tema. Amén. Entonces, en Marcos 4:35 dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron a Jesús como estaba en la barca, y habiendo también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, que echaba las olas en la barca de tal manera que ya se hundía. Y él, hablando de Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Le dijeron, papá, abrinos la heladera. Papá, abrinos la heladera. Miren, dice que se desató una tempestad tremenda. Los discípulos a esa altura ya estaban siendo entrenados en la fe. Desde el primer día. Ya habían visto muchos milagros, ya habían visto muchas de las cosas que Dios había hecho. Entonces, había una palabra que ellos tenían, pasemos del otro lado. Jesús durmiendo. Y los otros desesperados con diseño de muerte. Nos hundimos. ¿No te das cuenta que nos hundimos? Dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Encima lo estaban retando a Jesús. Y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo, ¿por qué estáis asustados? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Se desató una tempestad tan fuerte que estos discípulos olvidaron lo que el maestro les había enseñado. Fíjense que Jesús se levantó y no se puso a orar. ¿Se puso a orar? Los miró como diciendo, encima yo que estaba durmiendo una siesta hasta la próxima prédica que me esperaba del otro lado. No, los miró con una cara como para matarlo seguro. Y le dijo al mar, ¿sabes qué? Mar, callar. Ya está. Al viento, y se detuvo todo. ¡Wow! Porque él se movía en la fe. Porque él sabía la autoridad que portaba. Pero los otros se habían olvidado. Y a veces sucede que cuando estamos en la barca de la vida, entramos a navegar porque Dios nos ha mandado. Y vamos pasando los años y vienen las situaciones, los vientos contrarios. Y lo que hacemos es lo que naturalmente conocemos. Seguramente esos, antes de despertar a Jesús, esos hombres trataron de bajar la vela porque eran todos pescadores, navegantes, todos en lo natural expertos. Pero en lo natural expertos, pero en lo espiritual inexpertos. No habían retenido, no habían captado lo que el maestro le había enseñado. No se habían dado cuenta que unos días atrás él le había puesto mano y le había dado autoridad para que vayan y prediquen de dos en dos. Y ellos habían vuelto gozosos. ¿Sabes qué, Jesús? Hasta los demonios se nos sujetan. ¿Y dónde quedó esa autoridad en la tormenta? ¿Dónde quedó esa fe? Porque fue esa autoridad. Entonces lo que Jesús le enseñó es lo que ustedes tendrían que haber hecho, chicos, cuando ven que ya de lo natural se va en la mano, pararse y usar las armas espirituales que tenían. Y muchas veces cuando vienen situaciones que nos apremian, que nos comienzan a apretar tan fuerte en la vida, comenzamos a correr de un lado a otro,
comenzamos a decirle a Jesús que no te das cuenta que la estoy pasando mal, no te das cuenta, no es que Jesús no se da cuenta, es que Jesús ya te dio la autoridad. Él quería descansar, te había dado la autoridad, le había dado la autoridad, la orden a ellos. Pasen y si se levanta algo, simplemente repréndanlo. Era mayor autoridad que los discípulos portaban que el mar. Ellos no iban a morir porque estaban dentro del diseño de Dios. Eran los que iban a continuar con el ministerio de Jesucristo, pero ellos no lo dimensionaban. Y a veces cuando no dimensionamos en eso, creemos que lo que hoy se nos levantó, hoy nos va a matar. Creemos que lo que hoy en cierta manera se nos paró de frente, vino para destrucción. Pero te quiero decir de parte de Dios que lo que se te ha parado de frente, lo que se te ha parado de mano, como quieras decirlo, lo que ha venido para confrontar, es simplemente ha venido a activar tu fe y a demostrarte que lo que vos tenés es mayor que lo que hay en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a la presencia de Dios. Si lo estás creciendo, si lo estás creciendo, adóralo. Si lo estás creciendo, adóralo. Porque es mayor lo que está en todo que lo que está en el mundo. Ya es tiempo de activar, no es tiempo de repartirlo como loro. Es tiempo de vivirlo, es tiempo de creerlo. Es tiempo de creerlo. La fe es creer lo que Dios dijo que se hará. Pero la fe también es no pedirle a Dios que haga lo que nos toca a nosotros. Ese es otro tema. Queremos que Dios haga todo. Dios ya lo hizo. Dios murió en la cruz. Dice que fue clavada las actas contrarias, que no eran contrarias. Y lo leemos poéticamente. ¡Wow! Ya Dios hizo su parte. Ahora falta la nuestra. Tomar esas actas legales. Tomar ese sacrificio de la cruz. Tomar la autoridad. Porque dice Juan 1. A todos los que creen le dio potestad, le dio autoridad de ser llamados, de ser hechos. Entonces, ¿por qué pedir permiso con cosas que papá ya te dijo? ¿Para qué le decís, papá, abrime la heladera nuevamente? Papá, que no tengo suministro, papá, llévame, papá. Ya no sos un niño, tenés que crecer. Tenés que crecer, tenés que crecer, tenés que entender que en vos ya hay una palabra como la semilla de mostaza. No se trata de tamaño, se trata de lo que portamos. No se trata de tamaño, se trata de lo que somos. La semilla de mostaza puede ser la más chica, pero eso no la amedrenta para cumplir lo que Dios le mandó a hacer. Cuando ella es puesta en el ámbito correcto, cuando ella es sembrada en la tierra, ella da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y eso es lo que Dios quiere que vos y yo hagamos, que en el ámbito legal nos plantemos, nos establezcamos y comencemos a dar fruto de una vez por todas, frutos de fe, frutos de autoridad. Esto no te exime de que no van a venir luchas, esto no te exime de que no va a venir un Goliat, esto no te exime de que no van a venir situaciones que quieran zamarrear tu barca, sino que esto va a hacer que de ti salga la autoridad que ya Dios te dio. Jesús se levantó y le dijo al mar, calla. Y es tiempo que te levantes y le digas eso que te está afectando, pero con autoridad. ¿Sabes qué? No me podés liquidar. Te vas en el nombre de Jesucristo. Te vas de mi vida, te vas de mi hogar. Es tiempo de ya no dejar entrar el miedo, el temor, la muerte. Es tiempo ya no dejar entrar. Si algo ha entrado a tu vida, si algo ha entrado a tu casa, es tiempo de sacarlo. Es tiempo de sacarlo de tu barca, porque tu barca va a llegar a la otra orilla, porque tu barca va a llegar al propósito, porque tu familia va a llegar al propósito, porque vos vas a alcanzar antes de irte de esta tierra todo lo que Dios ha dicho que vas a hacer. Tenés el potencial, sos una semilla. Sos una semilla. La palabra dice, y las semillas que fueron sembradas, la buena semilla, esos son los hijos del reino. En una de las parábolas de Jesucristo. Y las semillas se salían a los hijos del mal. Entonces somos una semilla que tiene el potencial, pero no es con tu habilidad, es con la autoridad que vas a generar por medio de la fe, de creer que si Dios te dijo que vos ibas a ser el próximo presidente, el próximo candidato, que ibas a emprender algo y tu familia vas a restaurar, si Él lo dijo, no es un emocionalismo tuyo, si Él lo dijo, tiempo de creerlo, tiempo de dejar esa fe absurda, esa fe simplemente de que bueno, sí es la voluntad de Dios, pero ni sabes si es la voluntad de Dios. Es una frase que tenemos todos pegados. Que bueno, no sé si es la voluntad de Dios, pero no sabemos si es la voluntad de Dios. Tenemos que orar y decir, sí, esta es la voluntad de Dios. Y dejar de pensar y maquinar y bueno, se hará lo que Dios quiera, porque es fácil.
Entonces, pase lo que pase, era lo que Dios quería. ¿Y era lo que Dios quería? ¿Te has preguntado alguna vez si era lo que Dios quería? Si era que Dios quería que pasase por esa situación adversa, aunque tal vez aprendiste cosas, pero tal vez Dios nunca quiso que pasaras por eso. Pero como dejaste la duda, como dejaste el timón de mando al reino de la tiniebla, y que se haga lo que quiere, y Satanás va a hacer lo que quiera. Satanás te va a zamarrear, Satanás te va a hablar de muerte, Satanás te va a hablar de destrucción, Satanás te puede traer un tiempo de bonanza, pero luego su fin siempre va a ser muerte, su fin siempre va a ser destrucción, su fin va a ser que vos como semilla jamás alcance la tierra, vos como semilla jamás te puedas establecer. Por eso Dios habla de la gente doble ánimo. La gente doble ánimo es como una semilla que no ha sido sembrada. Es como la semilla cuando usted va al vivero y que está allí muy linda la presentación, pero sigue colgada por años y años y nadie la compra y la establece en la tierra. Entonces, fe es creer que Dios dijo, que Dios hará lo que Él dijo. Pero la fe no es pedirle a Dios que haga lo que nos toca a nosotros. ¿Saben qué? Ya para ir cerrando, la fe en Dios, cuando tenemos fe en Dios, siempre va a hablar cuán grande es Él. Por eso, todo lo que tienen fe le agrada a Dios. Porque termina glorificando por medio de la fe en Él, cuán grande es. En un momento, David le dijo a Goliat: puedes hablar todo lo que quieras, pero sos un incircunciso que desafió a Jehová Sebaot, al Jehová de los ejércitos, a gigante de gigante. No sabes con quién te metiste, le dijo David. Y toda la gloria, y yo en el nombre de Jesucristo, porque no vengo en mi nombre, en el nombre de Jehová, hoy voy a cortar tu cabeza, te voy a derribar y te voy a dar de comida a las aves. Y eso es lo que habla un hombre y una mujer de fe. Amén. Invito a los músicos que puedan ir pasando. Entonces, los discípulos, en Lucas 10, versículo 17, no tan solo los 12, sino a 70 que él envió a predicar, dice: volvieron los 70 discípulos con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, cuando se activa un hombre o una mujer en fe, Satanás cae. Y Jesús lo dijo con una alegría tan grande, porque decía: mientras ustedes fueron, yo los observaba. Él los ministró, Él impuso mano y les dio autoridad. Y les dijo: vayan de dos en dos, entren en la aldea, prediquen, quédense en donde los inviten y vayan llevando el Evangelio. Y después de un tiempo volvieron. Pero Jesús veía, dice, y esto me apasionaba mucho, que cuando ellos le traen el informe diciendo: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y he aquí, yo hoy doy potestad de hollar escorpiones y serpientes, y sobre toda fuerza del enemigo nada los dañará. Y esa promesa es para vos y es para mí. Tal vez has vivido, y muchos de los que están acá han estado en administraciones, tal vez los mandamos a ministrar, tal vez fue el manifestado, pero vieron cómo caían, cómo salían los demonios. Porque cuando hay alguien de autoridad, o cuando alguien se para, disculpen, en la autoridad que Dios le ha dado, en cierta manera los demonios tiemblan y se van. Porque ven a Jesucristo, no te ven a vos, ven la presencia de Dios en ti. Entonces los demonios huyen. Pero no tan solo eso, Jesús le dijo: ¿saben qué? A partir de hoy yo le doy potestad, le doy mayor autoridad. Y mayor autoridad te va a ser añadida en este tiempo. Porque tenés que pelear una pelea más grande. Tenés que pelear cosas gigantes, mayores, pero no tengas miedo. Porque Dios dijo: los demonios se los sujetaron, pero ahora yo los envío todavía con mayor autoridad. Y dice: yo le doy potestad de hollar, digamos, de exterminar escorpiones y serpientes, y sobre toda fuerza del enemigo nada los dañará. Decirle a que tiene al lado: nada te tiene que dañar. Si usas la autoridad de Dios, decirle: nada te tiene que dañar. Dice: pero no se regocijen de que los espíritus solamente se les sujeten, sino alégrense
nuestros nombres están escritos en los cielos. Cuando la autoridad de Dios se manifieste sobre tu vida, por medio de tu vida, el mayor gozo que tiene que haber es no tan solo decir, wow, pude liberar en el nombre de Jesús una persona, una ciudad, un lugar, un ámbito, sino decir, esto lo pude hacer, ¿sabes por qué? Porque mi papá me apoya, porque mi nombre está anotado allí arriba. No pertenece al inframundo, mi familia tal vez, mi linaje, no sé, no vino del lugar correcto, pero hoy Dios está anotando tu nombre en los libros, en los memoriales del cielo. Está diciendo, allí yo le doy autoridad de ser llamado hijo, de ser llamado hija. Y hoy, como está creyendo en lo que se está enseñando, como está creyendo en que si ellos se posicionan en lo que yo he hablado en los próximos días, comenzarán a ver resultados que por años no habían tenido por causa de simplemente orar emocionalismo, orar buenas intenciones. Pero Dios hoy te está llevando a orar, a establecerte en la verdad que Él ha hablado. Y una de las verdades que Él ha hablado es que primeramente tú no tienes una genética caída, tus pecados te fueron perdonados, todo lo que puedas haber hecho mal, Dios ya lo borró y inscribió nuevamente el acta de nacimiento tuyo. ¿Saben dónde? En los registros del cielo. Hoy en los registros del cielo están abiertos y están anotando, volviendo a inscribir el nombre de aquellos que tal vez por circunstancias, por situaciones se habían apartado. Y hoy Dios está diciendo, ¿saben qué? Regocijate. ¿Por qué? Regocijate. ¿Por qué? Porque tu nombre está anotado en mi lista. Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Avanzo